Estimada audiencia, agradezco una vez más la invitación de Socelate para conversar temas de interés. En esta ocasión hablaremos de vacunas COVID-19, es decir, para em, la enfermedad conocida como COVID-19. Yo soy profesora de la Escuela de Química y Farmacia y también pertenezco al Centro de Investigación Farmacopea Chilena, todo esto en la Universidad de Valparaíso. Como ustedes pueden ver, aquí aparece una figura del virus, de la vacuna, ¿no es cierto?, algunos medicamentos y las playas, pensando en que lo que esperamos es que alguna vez podamos retornar a hacer una vida como la que teníamos, lo más parecido posible a lo que teníamos antes de que apareciera este virus. Para poder entender las vacunas, yo los voy a llevar a los que han sido alumnos míos o los que se recuerdan incluso de este tema, que es un tema que se aprende cuando uno está en tercero o cuarto medio, que es el dogma central de la biología molecular. Es muy importante recordar esto para poder entender los distintos tipos de vacunas. Nosotros estamos hechos de billones de células y en cada una de estas existe una estructura que se llama, una macromolécula que se llama ADN, que tiene todo el código que determina cómo somos. Si somos mal genios, si somos simpáticos, si usamos lentes, etcétera, etcétera. Esto es el ADN. Del ADN no estamos usando toda la información todo el tiempo y existe una molécula que es el ARN, que lleva una parte de esta información que tiene el ADN. El ARN entonces tiene la información para poder producir las proteínas y eso entonces es lo que me interesa destacar ahora. Tenemos ADN, tenemos ARN dentro de una célula, ambos son parte de la información para que podamos funcionar. La diferencia es que el ADN es mucho más grande y el ARN son fragmentos más pequeños a partir de los cuales se puede obtener proteínas. Y esto es lo que dice el dogma central de la biología molecular y que nos permite entender los principales componentes o posibles plataformas de una vacuna. Antiguamente las primeras vacunas eran el microorganismo entero, el mismo que causaba la enfermedad. Luego, con el desarrollo de la biotecnología, muchas vacunas fueron proteínas, proteínas virales que era lo que se administraba para generar inmunidad y luego, eh, gracias a lo malo que ha significado esta pandemia, se han desarrollado vacunas de las cuales se venía hablando hace unos 20 años atrás, que están constituidas por el material genético. Y vamos a ver vacunas que están constituidas de ARN y vacunas que están constituidas de ADN. Siguiendo a la próxima diapositiva, por otra parte tenemos el sistema inmune. El sistema inmune es complejo, está formado de muchas células y también de factores solubles como la citoquina, los anticuerpos. Es bien complejo. Y el trabajo del sistema inmune es poder controlar los agentes exógenos, sobre todo los microorganismos. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer cuando estamos presentes o intentando generar una vacuna como un medicamento? Las vacunas para mí son un tipo particular de medicamento. ¿Qué es lo que estamos buscando entonces cuando desarrollamos o se desarrolla una vacuna? Este sistema inmune cuenta con moléculas solubles, como dije anteriormente, donde encontramos los anticuerpos, que son los que han atraído la mayor atención cuando hablamos de SARS-CoV-2, que es el virus que causa el COVID, en cuanto a la posibilidad de tener una respuesta inmune. Lo que hacen estos anticuerpos, que son moléculas con forma de Y, es poder interaccionar con el virus para poder neutralizarlo. Entre otras cosas, esto es bastante más complejo lo que estoy diciendo ahora, pero esa es la idea general del anticuerpo dentro del sistema inmune. Y por otra parte, un sistema celular que también va a participar. Dentro de lo que se refiere al tema de los anticuerpos, es importante el gráfico que estoy mencionando, que viene de mis clases de inmunidad en química y farmacia y que nos muestra un tema muy, muy importante.
Y esto con respecto entonces a la inmunidad que está mediada por los anticuerpos. Y esto nos dice que la primera vez que nos encontramos con una molécula para la cual queremos desarrollar inmunidad, vamos a fabricar una cantidad modesta de anticuerpos. En cambio, en la segunda vez que tenemos contacto con la molécula, estos anticuerpos van a tener una altísima concentración o más alta que en la primera vez que nos encontramos o que el sistema inmune fue capaz de visualizar a esta molécula extraña, agresora a nuestro sistema. Entonces, esto, si uno lo mira, explica por qué muchas de las vacunas requieren la dosis de refuerzo. Cuando se administra la primera, se va a obtener una cantidad de anticuerpos y en paralelo se desarrolla la memoria inmunológica. Esa memoria inmunológica va a permitir que en el segundo encuentro la respuesta sea mucho más intensa, con dosis que van a ser con mayor probabilidad protectoras para ese individuo. Entonces, este es un concepto importante y la idea es resaltar la importancia de hacer un refuerzo. No todas las vacunas requieren refuerzo, eso depende de su diseño, depende de un sinnúmero de factores. Hasta la fecha, todas las vacunas que hemos aprobado en Chile, y me atrevo a decir en el mundo, requieren la segunda dosis. Hay varias en estudio que buscan no necesitar la segunda dosis porque esto mejora la posibilidad de una vacunación masiva y más rápida. Luego, lo que les mostré hasta ahora no tiene mucha diferencia de una infección real que ocurre en nuestro organismo. Déjenme que justo me tapa, estoy haciendo un pequeño arreglo aquí para achicarnos. A lo mejor no puedo, sí puedo, porque nuestras figuras ahí me tapan un poco la imagen. Y recupero mi puntero favorito. Aquí estamos. ¿Qué es lo que se busca entonces con la vacuna? Uno de los elementos muy importantes que se espera lograr con la vacuna es que los anticuerpos bloqueen la entrada del virus a la célula. Supimos desde muy temprano, por los otros coronavirus que han afectado a la humanidad, que la entrada es a través del receptor AC2, ¿no es cierto? De la enzima convertidora de angiotensina 2, y a través de una proteína especial que se llama proteína espícula, y esa interacción es la que hace que el virus pueda penetrar a la célula. Habiendo anticuerpos contra la proteína espícula va a estar bloqueada de tener esta interacción que le permite el ingreso a la célula. Y ese es uno de los fundamentos de la vacuna, tener anticuerpos neutralizantes del virus. Pero además también la inmunidad llamada celular va a permitir la destrucción de células que ya fueron infectadas. Entonces, también hay que tener claro en el análisis que además de generarse anticuerpos, se genera la inmunidad llamada celular, que tiene como objetivo destruir células infectadas con virus o también impedir la replicación de virus que ya han ingresado a la célula. En estos eventos inmunológicos relacionados con la enfermedad SARS-CoV-2 es que ocurren o concurren al sitio de la infección. Si miramos, estas pequeñas partículas son las que están causando la enfermedad, es el virus SARS-CoV-2, y que van a activar células presentadoras de antígenos, células citolíticas que aparecen aquí, ya sean CD8 o natural killer, y también van a intentar fagocitosis, células que normalmente lo hacen, como los macrófagos, y esto va a significar también los neutrófilos aquí a la derecha, secreción de una serie de moléculas proinflamatorias. Entonces, se piensa que parte de la enfermedad se debe a esta inflamación excesiva causada por el intento del sistema inmunológico de controlar este agresor que es el virus SARS-CoV-2. Este gráfico, que tal vez a muchos de mis estudiantes les parezca muy conocido, nos va a mostrar
temas bien importantes. Por ejemplo, la curva azul muestra el RNA viral, no lo dije anteriormente, pero el virus está constituido por un material genético que es ARN, y este va a ser alto en los primeros días de la infección y luego va a ir decayendo cuando ya, digamos, la persona se está sobreponiendo a la enfermedad. Este es el material que en el test que más se aplica de diagnóstico se mide. Se mide cuando hablamos de la PCR o de la QRT-PCR, lo que se está midiendo es este material en la rinofaringe de las personas. Depende de dónde se tome la muestra. Por otra parte, existe la aparición de estos anticuerpos, pero que cuando tenemos la mayor carga del virus todavía no se han desarrollado. Esto toma un tiempo. Y como sabemos, la primera inmunoglobulina que aparece, el primer anticuerpo que vamos a encontrar, se llama IgM y que va a aparecer aproximadamente a los 7 días de la exposición. Estos son fechas, digamos, tiempos aproximados, depende, variando un poco de individuo a individuo. Y por otra parte, la inmunoglobulina que va a aparecer más tardíamente, aproximadamente para el día 14, va a ser la IgG o inmunoglobulina G. Desconocemos exactamente cuánto tiempo duran estas inmunoglobulinas, sobre todo la inmunoglobulina G. No se conoce esta curva, por eso aparece punteada de decaimiento. Y entonces aquí algo muy útil para la población. Cuando la gente va y se compra el test rápido y le sale negativo, puede salirle negativo porque nunca fue expuesto al virus o puede salirle negativo porque aún los anticuerpos no se han producido. Y ese entonces es un riesgo de basar un diagnóstico solo en lo que llamamos la serología o la presencia de anticuerpos. Luego, si aparece solo la IgM, podemos decir que es una persona que todavía podría tener carga viral importante, pero tener solo IgG no es garantía, si ustedes se ponen en un punto aquí de la curva, de que no haya carga viral. Entonces, ¿qué información nos dan los test que nos hablan o nos entregan la información de las inmunoglobulinas? Simplemente que la persona ha estado expuesta y que tiene protección de la inmunidad humoral por un tiempo, y como el virus tiene poca vida entre nosotros, ¿no es cierto? Hace un año y un poco más que apareció entre nosotros, no se sabe cuánto dura. Hay algunos estudios hoy día que hablan de unos 9 meses. Luego, como el tema de hoy día son las vacunas, cuando se estudian las vacunas, qué es lo que miden los distintos productores de estas vacunas para ver eficacia. Se observan en muestras de sangre, se determinan los anticuerpos neutralizantes, porque podríamos producir anticuerpos, pero que no tuvieran un valor para neutralizar, si ustedes se fijan aquí, a la proteína espícula, que es esta que hablábamos, que es la que media la internalización del virus en la célula blanco, pero también se ve si las células T, especialmente la producción de interferón, están activadas. Y esto se ha visto en la mayoría de las vacunas, ya sea en las fases preclínicas, en animales de experimentación, y luego en las fases posteriores, en estudios clínicos fase 1, 2 y 3. El interferón es una citoquina muy importante en este caso porque se sabe que interfiere a través de distintos mecanismos moleculares con la replicación del virus. Entonces, estas son las variables. Además de mirar, obviamente, normalmente en una vacuna normal, esto es lo que se puede mirar, pero como estamos en pandemia, se puede observar eficacia, que es cuántas personas del grupo estudiado infectan en la rama que recibe el placebo de la vacuna versus las personas infectadas en la rama que recibe la vacuna. Y con eso se va definiendo la eficacia. Por otra parte, ¿qué
¿Qué busca una vacuna? Una vacuna puede estar a distintos niveles. Prevenir que la gente se infecte. Evitar, entonces, si yo prevengo que la gente se infecte, no voy a tener entonces individuos asintomáticos. En general, esto no se ha demostrado para las vacunas porque cuando se hacen los estudios de estas vacunas, lo que ocurre es que em, las personas se consideran enfermas cuando tienen síntomas y que se respaldan por una PCR positiva. Por lo tanto, esto no se sabe realmente en este momento. Hay algunos estudios que algo están diciendo ahora en la época de vacunación, pero durante los ensayos clínicos eso no se visualiza. Sí se visualiza la prevención de la enfermedad y también se estudia a distintos niveles. Simplemente síntomas como la fiebre, la tos, etcétera, los dolores de cabeza, la pérdida de olfato, etcétera, o la prevención de la hospitalización o de la enfermedad grave con la entrada en la UCI y la intubación o la muerte. O algo que se está estudiando ahora en población vacunada, si previene la transmisión. Entonces, una vacuna podría actuar hasta a distintos niveles y lo que se estudió en los ensayos clínicos más que nada era la prevención de síntomas y de enfermedad en distintos grados de gravedad. Hay un sinnúmero de vacunas en estado de desarrollo. A nivel preclínico 172, esto es decir, estudios en animales, y 61 a nivel clínico. El paso de preclínico a clínico es un gran filtro, ¿no? Hay vacunas que sabemos que los laboratorios las han retirado en la fase preclínica, sino son promisorias. Solo lo promisorio, lo que tiene alguna posibilidad de funcionar en humanos, es lo que puede pasar a las fases clínicas. Y en fases clínicas también un producto farmacéutico puede caer, ¿no es cierto?, y no llegar al mercado. Entonces ahora pasemos a discutir brevemente, a mostrarles cuál es la diferencia de las 3 vacunas que se han aprobado en nuestro país. La primera vacuna que se aprobó en diciembre es producida por Pfizer con el laboratorio alemán BioNTech, que se denomina BNT por BioNTech 162b2 porque habían varios ARN candidatos a estar en la vacuna. Este fue el que tuvo mejor resultado en las fases preclínicas y fase 1 de experimentación. Este RNA está modificado, tiene unas uridinas modificadas para que sea leído en mayor proporción, para bajar la capacidad de estimular la inmunidad innata. Y está formulado dentro de unas cápsulas, microcápsulas, ¿no es cierto?, de partículas lipídicas, algunas de las cuales están pegiladas, están unidas a un grupo de polietilenglicol y es a lo que se atribuyen las reacciones de hipersensibilidad. ¿Cómo funciona esto? El RNA entonces esta es una vacuna RNA que como está envuelta, ¿no es cierto?, en una nanopartícula lipídica, puede unirse a la bicapa lipídica de las células humanas y con eso el RNA va a estar dentro de nuestras células y por eso les mostré la primera diapositiva, el mRNA entonces dentro de la célula va a ser traducido a la proteína de espícula, especialmente el dominio RBD, que es la parte de la proteína espícula que se une al receptor AC2. Y esto entonces después se determina la inmunogenicidad, que es producción de anticuerpos, activación de células T, CD4 y CD8 e interferón gamma. Esta vacuna fue la primera y dejó la vara muy alta con una eficacia del 95%. ¿Qué significa la eficacia del 95%? Que la probabilidad es que de 100 personas que se vacunan, 5 no resulten protegidas. Y esto ocurriría después de la segunda dosis.
y esta vacuna demostró efectividad desde los 16 años. Tiene una tremenda desventaja que son las condiciones de almacenamiento y transporte. Menos 70 grados, temperatura ultra fría que requiere freezer especiales que no están disponibles. Luego aprobamos digo porque yo estuve en la comisión de expertos donde esto se aprobó, la vacuna llamada CoronaVac, producida por una empresa biotecnológica china que se llama Sinovac. Y esta es una estrategia muy antigua para la producción de de vacunas, quise decir. Y lo que se hace es tomar el virus de verdad, el original, y se crece en cultivo de una línea celular, Vero, que es una línea celular de epitelio renal de un mono verde, y esto no significa que sean, como algunas personas dicen, algunos han dicho de que se producen células producidas de aborto. No, no, son células, ¿no es cierto?, que se han obtenido y se han inmortalizado, son comerciales y son de origen animal correspondiente a un mono. Y se ha inactivado químicamente con beta-propionlactona, que es una molécula no muy querida, ¿no es cierto?, por algunas propiedades carcinogénicas, sin embargo ya no está. Se ha eliminado del producto final porque dentro del proceso de producción hay pasaje a través de columnas cromatográficas de exclusión, algo que los que han estudiado alguna asignatura de bioquímica saben que las cosas se separan ahí por tamaño, por lo tanto el tamaño de una molécula como la beta-propionlactona es mucho más pequeña que el virus. Entonces se produce esta purificación del virus y se absorbe a hidróxido de aluminio que actúa como adyuvante. El adyuvante lo que hace es generar una moderada inflamación para poder estimular mejor el sistema inmune durante la inmunización. El hidróxido de aluminio es un adyuvante aprobado por la OMS y considerado seguro. La eficacia global no fue tan exuberante como la de la vacuna de Pfizer, sin embargo la OMS dice que una vacuna es apropiada con una eficacia desde un 30%. Y como ejemplo, la vacuna tan utilizada, que es la de la influenza, tiene eficacias entre un 37 y un 50%, por lo tanto estaría al mismo nivel. También se vieron distintas eficacias si los datos se separaban según la gravedad de la enfermedad. Moderada era 50, un poquito más grave 77 y muy grave era un 100%, pero no le puse este asterisco porque esto fue demostrado en un número pequeño de pacientes y no alcanzó significancia estadística, que es importante. Por eso yo prefiero decir que la eficacia global es de un 50%. Y esta es la vacuna con que la mayor parte de la población está siendo vacunada actualmente. Las dosis del laboratorio Pfizer llegaron muy tempranamente y fueron administradas a los trabajadores de la salud. Entiendo que ahora vienen llegando otras dosis de Pfizer, pero no sabemos a qué grupo va a ser administrada. Finalmente, a mediados de enero, se aprobó la vacuna de Oxford AstraZeneca. Esta nace como desarrollo en la Universidad de Oxford. Ellos habían trabajado bastante en una vacuna contra las versiones anteriores del SARS-CoV-2, perdón, el SARS-CoV-1, y por eso estaban con una tecnología bien desarrollada y esto también explica el rápido desarrollo que tuvieron. Esta es una vacuna que también, primera vez en la historia que se aprueba una vacuna basada en ADN, y el ADN se transmite a través de un vector. El vector es el vehículo y es un adenovirus que normalmente infecta a chimpancé, causando infecciones respiratorias, y la idea es de que entonces la posibilidad de que como virus cause infección a un ser humano es mínima, pero además se modifica genéticamente de modo que no pueda
causar infección. Se le quitan los genes que permiten la replicación viral y entonces en vez de aquellos genes se le coloca el gen de la proteína espícula. Y entonces está modificado genéticamente por el lado derecho, ¿no es cierto?, de la imagen. Podemos ver el virus original, del cual se extrajo el material genético y a través de enzimas de restricción se pudo tener solamente el gen que codifica las proteínas spike o la proteína espícula del virus. Y este gen entonces se inserta en un adenovirus que es replicativo, incompetente, no es capaz de producir la enfermedad, se le inyecta a los voluntarios o a las personas de la población cuando ya está en uso, y entonces las células de esta zona van a expresar la proteína y va a estimular la producción de anticuerpos e inmunidad de células llamadas linfocitos CD4, CD8. Por lo tanto, cuando vuelve a entrar o entra por primera vez a esta persona que está vacunada, estos virus van a ser neutralizados, disminuyendo entonces la enfermedad, disminuyendo la gravedad de la enfermedad. Y esto que voy a decir ahora en general es verdad para todas las vacunas. La seguridad está bastante bien demostrada para todas estas vacunas. Igual que cualquier medicamento, van a producir efectos adversos en un número de integrantes de la población general. Por ejemplo, hace poco se liberó un ensayo en Chile de lo que fue la vacuna Pfizer y hablaba de reacciones comprobadas adversas de un 1,4%. Entonces, bastante bajas las reacciones. Las más importantes son el dolor y la inflamación y tal vez la induración en el sitio de la inyección, y eso lo vamos a ver en la mayoría de las vacunas, y es natural porque estamos inyectando, ¿no es cierto?, una proteína o el material genético para hacer una proteína que es exógena, que nuestro sistema inmune no conoce. Y en general, los efectos adversos sintomáticos como fiebre, dolor muscular, incluso linfoadenopatía, eran más intensos en la población más joven y eran también entonces, como decía, fatiga, dolor de cabeza, podía haber fiebre que cedía a los antiinflamatorios y que no duraba más de 48 horas. Algunos mitos con la vacuna RNA, se decía que se podría integrar en el ADN, no tienen secuencias que permitan, como ocurre en un retrovirus, de que esto se integre a nuestro material genético. Andan circulando algunos videos que dicen que esto es terapia génica. Esto no es terapia génica porque el RNA va a estar un tiempo suficiente para producir proteína y después, como cualquier RNA que se fabrica en una célula, va a desaparecer. Algunos decían, porque se hicieron unos experimentos preclínicos con luciferasa, que la gente iba a quedar luminiscente porque nos estaban inyectando luciferasa. También es falso. Y bueno, más falso aún es que nos quieren inyectar un chip para poder seguirnos. El chip ustedes ya lo tienen consigo todo el día y lo sigue y escucha lo que ustedes hablan y es su celular. Así que no necesitamos que nos inyecten un chip para que sepan qué queremos comprar, qué nos gusta comer, etcétera. Contraindicación más importante, las personas con hipersensibilidad severa que hayan sufrido de shock anafiláctico, incluso aunque haya sido hacia otra cosa, no se recomienda que se inmunice, salvo que estuviéramos ante una población de alto riesgo, y eso tiene que ser con conocimiento del afectado de que hay un riesgo, sobre todo si ya ha tenido una reacción de hipersensibilidad a otros inyectables, pero en general los hipersensibles se prefiere que no se vacunen. Si es una alergia moderada y nunca ha llegado al shock anafiláctico, entonces sí se puede vacunar, sí se recomienda. ¿Qué pasa con las personas que están con enfermedad activa y así como cualquier otra enfermedad infecciosa en que el paciente esté febril?
no debe vacunarse y debe posponerse. ¿Ya? Eh, en general, se ha visto, ¿qué pasa con la infección más antigua? La persona hace varios meses que se infectó, en general hay dentro de lo poco que se sabe, es difícil que alguien digamos, su segunda reinfección, su reinfección en realidad, sea antes de los 90 días, por lo tanto sería conveniente esperar 90 días, donde ya los anticuerpos van a haber disminuido, y es así como entonces podría vacunarse incluso con la dosis 1 y la dosis 2. Yo he escuchado de un instructivo que si la persona tuvo la infección, que solo em, digamos, se inmunice con la segunda, con una dosis que actuaría como la dosis de refuerzo, también es un argumento y va a depender del tiempo que ha pasado desde la primera infección. Precauciones importantes, no intercambiar vacunas. Vamos a ver que van a haber al menos 3 marcas circulando, son plataformas distintas, por lo tanto no deberían intercambiarse simplemente por desconocimiento de lo que podría pasar. Es decir, ante la duda siempre preferimos abstenernos, también por el riesgo de una hipersensibilidad en una persona que nunca ha hecho una hipersensibilidad. La hipersensibilidad en realidad no es predecible. Los pacientes, y esto entiendo que se ha hecho de esta manera, deben estar 15 minutos y 30 minutos si tienen antecedentes de hipersensibilidad. Otras vacunas que han circulado, bueno, y aquí puse, para no olvidarme, a Kathleen Karicki. Ella es una investigadora que fue pionera en la plataforma RN. Ella la pasó muy mal porque presentaba sus proyectos y le decían que esto nunca iba a resultar. Incluso estuvo con riesgo de perder su puesto, hasta que en la fotocopiadora se encontró con un señor y le contó su pena de no poder conseguir dinero para seguir estudiando la plataforma de mRNA. Ella estaba buscando una vacuna anticáncer y hoy día esta plataforma que ella creó, bueno, este señor en la fotocopiadora no era cualquier persona y le ayudó, era el doctor Weissman, y le ayudó a poder avanzar en su investigación, y ella licenció ese desarrollo tanto a Moderna como a Pfizer, dos de las vacunas RNA que fueron las primeras en ser aprobadas. Moderna no fue sometida a aprobación en Chile, pero Pfizer sí. Entonces, dos de las vacunas RNA le deben su existencia a la perseverancia de esta doctora. Y esa es una señal para todos los que nos escuchan de que si uno está convencido que tiene una buena idea, tiene que seguir intentando. Tenemos aquí la Sinovac, que es la que está aprobada en Chile. El laboratorio Sinopharm está desarrollando dos vacunas en fase 3 con la misma plataforma del virus vivo inactivado. Y otra vacuna de origen chino es CanSino, que está siendo probada en Chile y que usa un vector viral. Es muy parecida entonces a lo que tiene AstraZeneca, usando otro vector viral, otro adenovirus, pero se parece bastante, probada en Chile. Otras vacunas que han sido probadas en Chile, la Sinovac ha sido probada en ensayos clínicos en Chile, así como la de Johnson Johnson, que todavía no se somete a aprobación en ninguna agencia, pero que tendría la ventaja de ser de una sola dosis. Y se me está olvidando una de las 4 vacunas. Dije Sinovac, CanSino, AstraZeneca, también Oxford AstraZeneca, también está siendo evaluada en pacientes o voluntarios en realidad chilenos. En síntesis, los tipos de vacunas que se han ido barajando, muchos, este es el virus, como se los presenté al comienzo, está este dominio RBD, que es muy importante porque es el que reconoce a la proteína, al receptor en la célula blanco. Y bueno, las vacunas entonces pueden ser inactivadas, como la Sinovac. Hay otras que pueden ser vivas atenuadas y estas van a tener un mayor riesgo en población inmunocomprometida. Esa es una de las grandes ventajas de la vacuna Sinovac, que en general en un hospedero inmunocomprometido no va a producir un riesgo de que se propague el virus y cause la enfermedad.
Hay otra vacuna que viene, la Novavax, que usa proteínas recombinantes, formas recombinantes de esta misma proteína. Otras son solamente formas recombinantes del dominio RBD. Después hay partículas virales que son sin genoma y solo tienen la proteína Spike puesta aquí en la superficie para que el sistema inmune la pueda visualizar y genere los anticuerpos. Tenemos, como el adenovirus que ya les mostré, adenovirus replicativos incompetentes con el genoma de la proteína de espícula, y también algunos están tratando con virus que sí son competentes replicativamente para mejorar la respuesta inmune y que tienen también la proteína Spike. También existen partículas o vectores virales, ¿no es cierto?, que tienen muchas copias en su superficie de la proteína espícula, pero que han sido inactivados. Y las vacunas DNA, que son plásmidos, DNA circular, que se aplica así solamente con el genoma el código de la proteína espícula. Y finalmente, las vacunas RNA como la de Pfizer, ¿no es cierto?, y Moderna, que están empaquetadas en partículas virales y que contienen el genoma de la proteína espícula. Entonces, estas son básicamente las plataformas que se estudian en el mundo. Acá hay una comparación que salió en la BBC. La BBC produce material muy útil para poder entender las vacunas. La Oxford, que ya la explicamos, ¿no es cierto? Estas eficacias pueden no estar totalmente actualizadas. 60% es lo que nosotros vimos en los últimos estudios en realidad. Tiene una gran ventaja que se puede almacenar en temperatura de refrigerador, igual que la Sinovac, que no aparece aquí. Aquí pueden comparar los costos. La más barata es la de Oxford AstraZeneca, porque además tiene un objetivo filántropo, si bien digo, filántropo, ¿no es cierto? Y que se desarrolló dentro de una universidad. Entonces, todo eso ayuda a que sea más barata. Está incorporada en una iniciativa que se llama COVAX, que tiende a o promueve que los países pobres puedan tener vacunas. Luego está Moderna, con un costo bastante alto, RNA también, pero también están todas las que aparecen aquí requieren 2 dosis y con una muy buena efectividad, ambas vacunas RNA con una gran efectividad y con la ventaja de que en vez de ser a -70 necesita -20, lo cual es más fácil de conseguir en un sistema de salud, que no existen en general los freezer, ultra freezer. Está entonces el problema que tiene Pfizer. Y luego la bastante vilipendiada vacuna Sputnik 5 del Instituto Gamaleya, hace poco, en febrero, salieron publicados los datos y esta eficacia se comprobó. Es bien buena, tiene 2 vectores virales diferentes, usa los adenovirus, pero cambia de adenovirus entre la primera y la segunda dosis. Y yo creo que eso genera la mejora en eficacia respecto a otras vacunas adenovirales. Me, esta diapositiva no la estamos bastante avanzados en el tiempo a desarrollar totalmente, pero existía un interés por saber cómo el consumo de alcohol, que aparece en esta parte, en los aspectos de comportamiento que influyen en la respuesta a las vacunas. Entonces, el consumo de alcohol no se ha estudiado en función de las vacunas contra la enfermedad COVID-19. Sin embargo, para ciertas vacunas se ha visto que disminuye la producción de anticuerpos y por lo tanto la recomendación es que no se consuma alcohol en torno a el periodo en que uno está vacunándose y que está generando los anticuerpos. Ya se desconoce qué es lo que pasaría con esta vacuna. Sin embargo, si uno quiere tener una óptima eh,
producción de anticuerpos, es mejor abstenerse del consumo de alcohol. Ahora, si uno lo ve como en un enfermo crónico que tenga una cirrosis, no hay una contraindicación de la vacuna. La mayoría de las comorbilidades eh, no presentan una contraindicación para la aplicación de estas vacunas. Y hay una serie de factores, por ejemplo, voy a nombrar algunos, el alto índice de masa corporal también disminuye la respuesta a las vacunas. Y hay aquí algunos micronutrientes que se aportarían y también hay una serie de factores, por ejemplo, muy interesante para mí son los factores genéticos, que desconocemos cómo puedan influir, pero sabemos que hay gran polimorfismo genético en el sistema inmune y que probablemente afecte cómo hacemos la enfermedad COVID-19, pero también cómo respondemos a las vacunas. Aquí les dejo la referencia porque es un artículo del 2019 que nos habla entonces de distintos factores que pueden influir en cómo respondemos a las vacunas. Finalmente, ¿cómo ha ido vacunando Chile? Yo creo firmemente que hemos sido un ejemplo. Miren en el lugar que estamos, partimos en febrero. Esta es una gráfica de hace el 24 de febrero, no es hoy día. Entonces, fue publicado el 24 de febrero, la fecha es al 23 de febrero. Bueno, se sabe hace bastantes tiempo que Israel iba puntero, digamos, junto con los Emiratos Árabes Unidos, en una proporción importante de la población que ha estado vacunada, ¿no? Dosis, da lo mismo la cantidad de habitantes en el sentido que esto está expresado como dosis por cada 100 personas, pero Chile está en un excelente lugar. Y hay otras gráficas, no quise aburrirlos tanto, en que muestra que está muy, muy por sobre los vecinos de Latinoamérica. Entonces, está el proceso, la logística ha sido muy bien diseñada y desarrollada. Y es algo de lo que tenemos que estar orgullosos. Otro tema, a propósito de la vacunación, que me gustaría dejarles claro, es el tema de que estamos persiguiendo la inmunidad de rebaño. Algunas personas les vamos a decir que no se pueden vacunar, pero ellas también van a estar protegidas cuando el 80% de la población esté vacunada. ¿En qué sentido? Si miramos aquí en este cuadro, sin inmunización, cuando hay un par de personas contaminadas, cada una de ellas va a ir contaminando, esto va a depender del radio de transmisibilidad, va a ir generando una contaminación a los individuos o un contagio a los individuos susceptibles. ¿Qué ocurre cuando tenemos a las personas en celeste aquí que están inmunizadas? Este señor se va a encontrar alrededor de él con puras personas que ya están inmunizadas. Por lo tanto, no va a seguir propagándose la, el contagio. Lo mismo acá, aquí él podría contagiar a uno, porque este señor no quedó susceptible. Pero en general, esta persona va a tener a su alrededor una mayoría de personas que ya están inmunizadas. Por lo tanto, en vez de tener esta figura con este número de personas contagiadas, va a disminuir el número de personas contagiadas. Entonces, eso es lo que buscamos y lo que nosotros como profesionales de la salud debemos transmitir a la población. Entonces, con eso yo doy por terminada mi presentación.